¿Puedo respirar? Ok. Hoy es nuestra última clase del Evangelio de Juan en nuestro estudio. Es la clase número 40. Hay tanto simbolismo en el Evangelio de Juan y creo que es adecuado terminar en este número simbólico 40. Creo que el resto de mi vida, en mi fe, en mi cristianismo, va a ser filtrada de una manera u otra por el Evangelio de Juan. Nunca había estudiado personalmente algo tanto tiempo. 2 años estudiando el Evangelio de Juan. Me ha interrumpido, me ha inspirado, me ha animado, me ha retado. He visto una perspectiva de Dios que nunca había visto antes. Para mí el Evangelio de Juan es algo especial. Hace 23 años, cuando me invitaron a estudiar la Biblia, me dijeron, lee el Evangelio de Juan. Y pues no lo leí. Y después me retaron, ¿no que querías estudiar? Pues lee. Y en ese tiempo, personas en mi familia no querían que yo estudiara la Biblia para ser mi cristiano. Entonces me acuerdo en la noche leyendo el Evangelio de Juan toda la noche. Y terminé como a las 3, 4 de la mañana y tenía un estudio a las 6 de la mañana, porque sí. If you were serious, levántate pues. Ya saben. Entonces nos reunimos a las 6 de la mañana y recuerdo que todo cambió en los estudios. Y en ese tiempo dije, ya más o menos entiendo. Jesús es como una escalera a Dios. Esa fue mi interpretación. Pero entendí de que, esto no es lo que ustedes me están enseñando. Esto es tener una relación con Dios. Eso fue mi resumen después de leer el Evangelio de Juan unas 2, 3 horas. Y me conmueve mucho ver la fidelidad de Dios 23 años después. Pero después, 23 años después, poder leer el mismo Evangelio y ver cosas que nunca había visto antes. Me ha conmovido mucho. And I'm just sharing briefly how I read the Gospel of John 23 years ago when I first studied the Bible to now. This is the longest I've ever studied something, 2 years of reading the Gospel of John. Muy bien, vamos a Juan 20. Please turn your Bibles to John chapter 20. No voy a repetir esta frase, pero es parte de lo que queremos hacer, ¿no? Queremos crear un ambiente donde podemos discernir la palabra de Dios. Muy bien. Comenzamos hace un año, de enero a agosto, con el tema de reconocer. Y leímos y estudiamos Juan del capítulo 1 al capítulo 8. Recognize, reconocer, that was what we studied last year from January to August, and we read John and studied John chapter 1 to chapter 8. Y este año, de enero, ahora que llega agosto, fines de julio, reencuentro, capítulo 9 al capítulo 21. And this year, from January to here as we close out the month, chapter 9 to chapter 21. Entonces hemos tenido todas estas clases, todos esos estudios, todos esos reencuentros. Hemos dicho que uno de los temas en el Evangelio de Juan es que toda persona y todo grupo que tiene un encuentro con Dios sale a la luz que esa persona y ese grupo sí tienen fe, pero no tienen la fe que Dios desea que tengan. Entonces esa persona o ese grupo tiene que reconocer, quiero la fe que Dios quiere que desea, o me quedo con mi interpretación y rechazo lo que quiere Dios. Y toda persona y todo grupo en el Evangelio de Juan tienen esta interacción con Jesús. Y todas esas personas representan a ti y a mí y a ti. Porque igual nosotros tenemos encuentros con Dios y sale a la luz que no tenemos algo que Dios desea. Y tenemos que decidir, ¿nos quedamos con nuestros malos hábitos o reconocemos que la manera de Dios es
mejor. Y muchas veces no sabemos la respuesta de qué decide esa persona o ese grupo, porque la respuesta no es importante. Lo importante es que tú reconozcas que nosotros igual podemos ser como estas personas. Y lo que tú decidas es lo que esa persona decide. Nos invita a reconocer el amor y la fidelidad de Dios. We've mentioned that one of the themes in the Gospel of John is that every person, every group that has an encounter with Jesus, it comes to light that they actually have a faith, but they don't have the faith that Jesus desires. And so they have to choose, do I recognize the faith that Jesus desires and I choose God's way, or do I reject that and keep my interpretation and tradition? And then most of the people in groups, we actually don't know what they decide, and it's intended to be read that way so we can identify ourselves with those people, and then our decisions is sort of the answer for that group. También nos dimos cuenta que es un gran énfasis en el Evangelio de Juan sobre los deseos. Que la primera pregunta es, ¿qué buscas? ¿Qué deseas? ¿Qué amas? Y tenemos una interacción con Jesús y al final nos dice, ¿me amas? ¿Cuál es tu decisión? El Dios que nos da claramente nos dice lo que Dios desea. ¿Y qué desea Dios? Salvación. No desea condenación, desea salvación, restauración, reconciliación. El Dios que dice, yo te amo porque te amo. Ven conmigo, conóceme, reconoce. Y al final, ¿me amas? Y si la respuesta es sí, pero no cambia como Él nos ama. El Dios que siempre está teniendo reencuentros con nosotros. Entonces la importancia del deseo. ¿Qué es más poderoso? ¿Qué tiene más poder? ¿Lo que deseas o la voluntad? El deseo siempre gana. Y sí, hay deseos pecaminosos que debemos de evitar, pero también hay buenos deseos de tener una relación con Dios, de hacer el bien, de ser generosos, de vivir una buena vida. Entonces, Dios está formando buenos deseos. One of the themes is desires. The first question in the Gospel of John, what do you want? Another way of saying, what do you desire? What do you love? Because desire has more power than your will. Desire always triumphs. And yes, there are sinful desires that we need to avoid, but there's also good desires. And God's desires are evident. The God who desires to save the world, not to condemn the world. And so we are invited to participate in that divine nature, those types of desires. And the last question in John is, do you love me? Now that we've walked with Jesus in Gospel of John, he can ask that personal question, do you love me? And even if we say, yes, but not yet, there's a re-encounter, the faithful God that keeps meeting us where we're at. Amen. Y hoy vamos a hablar de Missio Dei. ¿Qué es Missio Dei? Es una manera de decir la misión de Dios. La misión de Dios. El cristianismo en general tiene como quizás unos 200 años explorando qué en verdad es la misión de Dios originalmente. Y cada grupo, depende de su interpretación, su tradición, tienen un énfasis. Pero hoy vamos a ver qué es la misión de Dios, enviados a ser fieles participantes con Dios en su misión. Digo esto de una manera un poquito provocativa, invitándonos a explorar el significado de lo que voy a decir. La misión de Dios, una manera de explicarlo o de comenzar esta conversación es así. No es necesariamente verdad que la iglesia tiene una misión. Pero sí es verdad que Dios
está en misión y Dios tiene una iglesia. No es que la iglesia tenga una misión, pero Dios, quien está en misión, tiene una iglesia. ¿Qué significa eso? ¿Qué cambia? ¿Es verdad bíblicamente o no? Es lo que vamos a explorar un poco hoy. So kind of the provocative statement for you to kind of be chewing on and thinking about is this. When we talk about Missio Dei, the mission of God. It's not necessarily true that the church has a mission, but rather God, who is in mission, has a church. It's not that the church has a mission, but God, who is in mission, has a church. If you think about it, is it true? Is it biblical? What does that mean? What reframing takes place? Okay, so piénsenlo. Vamos a leer Juan 20. John 20, verse 19, versículo 19. I'm going to read it in Spanish and you can follow along in English, and then I'll have a scripture on the screen that is both Spanish and English. Versículo 19. Al atardecer de aquel primer día de la semana. Y ya hemos hablado del gran significado de esto, ¿no? Y a eso no le vamos a entrar hoy. Entonces, al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, dice, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con ustedes. Shalom. Dicho esto, les mostró las manos y el costado, y hablamos un poco la otra semana el significado del costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Acto seguido sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Y nos detenemos ahí para no perdernos en lo complejo que es el versículo 23, que ya lo hablamos un poco antemano. La paz sea con ustedes, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Peace be with you. As the Father has sent me, I am sending you. And with that, he breathed on them and said, receive the Holy Spirit. Receive me. Receive God. So sopla y dice, reciban el Espíritu Santo. Recíbanme a mí. Reciban a Dios. Dios siempre está vivo, presente y activo. Hemos hablado también de, no es que Dios se fue, pero Dios siempre está presente. ¿Y qué está haciendo Dios? Reconciliando todas las cosas. ¿Qué es eso? Misión. ¿Dónde está Dios? En el mundo quebrantado. ¿Qué está haciendo? Su misión de salvar, reconciliar, restaurar todas las cosas. Entonces, ¿dónde está Dios? Presente. ¿Qué está haciendo? Salvando. ¿Cuál es la misión de Dios? Salvación. ¿Y qué dice Dios a ese grupo? El inicio de la iglesia. Vengan conmigo. Entonces, ¿es la misión de la iglesia o es la misión de Dios? Dios está en misión y Dios tiene una iglesia que invita a que sean fieles participantes
en su misión. ¿Cómo cambia? Bueno, nos quita la formación de ser los héroes y los protagonistas. El decir, ok, iglesia, esta es la misión. Hay que invitar a Dios a que bendiga la misión que es por Él. Entonces Dios es el invitado a la misión humana. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Siempre le estás rogando a un Dios, ándale, que te interese salvar a esta persona, por favor. Y nos vemos como los protagonistas. ¿Sí? Pero si vemos a esta imagen en la Biblia del Dios que está en misión, que nos envía a decir, mira, estoy trabajando en la vida de estas personas y de esta persona, te invito a que participes en lo que yo ya estoy haciendo. Y te invito no solo a que enseñes, pero que aprendas. Te invito a que nos acompañes en este camino de restauración y salvación. Hay una muy saludable presión en participar, que no te quema, porque Dios es el que está en misión. Hay una gran presión humana cuando es nuestra misión, invitamos a Dios. Jesús, Dios es el extraño. Pero aquí no, aquí estamos acompañando lo que Dios ya está haciendo. ¿Sí ven la diferencia? Y si hemos hablado que deseamos ser una iglesia Dios centrada, no iglesia céntrica o ministro céntrico, tenemos que explorar qué significa que Dios es un Dios en misión y nos invita a participar fielmente en su misión. ¿Involucra eso compartir nuestra fe? Sí. ¿Involucra eso estudiar con otras personas? Sí. ¿Acompañar a los que están sufriendo? Sí. Todo implica todo eso, porque Dios ya está presente, activo en misión. La misión es de Dios. Entonces nuestra formación no es héroes, pero fieles participantes. Nuestra formación no es ser los protagonistas, pero ver y discernir lo que Dios está haciendo. ¿Sí ven el cambio? Entonces cuando Jesús dice aquí, el Padre me envió a mí, así como yo los he enviado a ustedes. Enviar no significa, aquí estoy yo, déjalos envío, ustedes vayan para allá y aquí me quedo yo. En vez de así suena, ¿no? Pero ¿qué hace después? ¿Qué les da? A Dios mismo. So, te envío significa vengan conmigo. ¿Sí? Entonces Dios, enviar es ven con. ¿Sí? Te doy un breve resumen en inglés. And so sending means come with, because look what happens right after. He breathes the Spirit, God's self. So sending them means come with. And so this is a big shift, because it's not that we have all these goals or this mission as a church, and now we're asking God to come bless that mission that's for Him, and throughout the whole time in our frame, in our imagination, God is the invited one to bless something that's for Him. And that means when we encounter others, we are the guardians of truth rather than discerning how God is already at work in people's lives. And we're there to accompany them. They're still teaching, they're still sharing, but there's also a lot of learning. And so there's a formation of community from the very beginning, rather than I'm here to teach you
So you're the project of my mission that's for God. It just gets complicated and weird. Rather than, God's been already at work. And you're like, I've always believed that. Good. Then let's word it correctly. Because I think we've practiced that some ways, but we've worded it differently. Words matter. And just as John is so intentional in describing things, we should take the time to be intentional on our wording. And so God is in mission and invites us to participate in God's mission. Missio Dei, it's God's mission. Not Missio Church. But a faithful church should participate in God's mission. So you're full on in the mission. It's just not yours, it's God's. Freeing you for spiritual formation as a faithful participant, not a hero. You ever heard of savior complex? What do you think it comes from? It's this idea that I am the one sent to save the day. And that's inspiring. But as you get older and you experience God and encounters people, you're like, oh, this is kind of not making sense. And you can sense, I think this is a little off. But sometimes we can hold on to traditions. And God's not about holding on to traditions. God is a God of transformation. Ahora, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. As the Father has sent me, I am sending you. Como el Padre me envió a mí, así los envío a ustedes. ¿Cómo, entonces, fue enviado Jesús? Porque está diciendo, así como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Entonces tenemos que recordar el Evangelio de Juan, cómo fue enviado Jesús. As the Father has sent me, I'm sending you. So how? We got to look back in the gospel. How was Jesus sent? The how is important because that's how you are sent. ¿Cómo fue enviado? No para condenar, pero para salvar. Así los envío yo a ustedes, no para condenar, pero para ayudarme a mí en mi misión de salvación. Vemos la alegría de Jesús. El Padre se deleita conmigo porque yo hago y digo lo que el Padre hace y dice. Todo lo que yo digo, lo digo como el Padre lo hace. El Padre me ama porque yo entrego mi vida. Nadie me la quita. Yo la entrego porque tengo el poder de entregarla y restaurarla. Es amor. Es salvación. Es un sacrificio personal de amor, no de obligación. Así como el Padre me ha enviado, así los envío a ustedes. Con amor, con alegría, conscientes de que el Padre, Dios, el Hijo, Espíritu Santo están presentes y activos en misión. Y así como el Padre envió al Hijo, y así como el Hijo envía al Espíritu Santo, así Dios nos envía a nosotros a participar con Dios. No por obligación, pero por amor. Entonces, cuando dice así como el Padre, si tenemos una imagen de que el Padre está enojado con toda su creación y para no darles, va a enviar a su Hijo para darle a Él.
para no darte a ti. Entonces, ¿cómo vas a tratar a la gente? Oh, pues no te comportas bien. ¿Por qué no? Porque tienes esa imagen de una crueldad, de un padre obligado. ¿Sí me explico? Entonces, cuando Jesús dice, así como el Padre me envió, amor, deseos de salvar, motivación personal de entregar para el beneficio de los demás, la seguridad de estar conscientes de la presencia y fidelidad de Dios. Así nos envía Dios. No por obligación, pero por amor. And so the how is important, right? How was Jesus sent? Not by a God who's obligated to bring about a sacrifice to forgive, otherwise you're going to get his wrath. That's not the picture. How was he sent? To save, not to condemn. Jesus says, no one takes my life. I give my life. This is why the Father loves me. I give of myself, and I have the power to lay down my life, and to when I am lifted up, all men will know. Not to prove them wrong, but to show them I love you. I'm here to save. This is how you ought to be. Self-offering love. Not obligated to behave. You see the difference? And so as the Father has sent me, we see this joy, confidence in Jesus. We see a tone of gratitude, right? We see a determination. My food is to do the will of the Father. We see the way he interacts with others and how he treats people. God never shames. He doesn't trick someone to say an answer. Aha, that's not it, it's this. Aha, I told you were wrong. He was sent to teach, right? He's teaching, he's walking with. He's asking questions. Do you want to get well? The human question, who's sin? Who's in the wrong because of this? No, none of that. Let me show you what I'm about to do. That's the wrong question. Look at my glory. Humanity is spiritually blind, and I'm here to give them sight. The generosity of God. As the Father was sent, so now I'm sending you. Self-offering love, not obligation. You see how great Christianity is and can be? But we have to do some things to reframe some things to be able to understand here. Entonces, si entendemos ese punto, así como el Padre me envió, así los envío a ustedes. En otro pasaje, Jesús está orando y dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. As you sent me into the world, I have sent them into the world. So, ¿qué viene? Dios, Jesús es la revelación de Dios, la encarnación de Dios en ser humano. ¿Sí? El Dios que está con nosotros, que hizo su carpa con nosotros y nos demuestra físicamente cómo es Dios, con sus palabras, su interacción, sus enseñanzas, su vida. ¿Y qué hace con sus seguidores? Les dice, no sean parte del mundo, sean de mi mundo. Pero ahora que los he enviado a mi mundo, ¿qué dice? Los envío de regreso a este mundo. ¿Qué es la misión de Dios? Salvar y reconciliar el mundo. ¿Dónde está Dios? Reconciliando y salvando al mundo. Entonces es salir
de nuestro pecado, de nuestra oscuridad, de nuestras adicciones, de nuestros problemas, nuestros retos, nuestra envidia, todo es pecado. Es ser rescatados de eso por Dios, y ese Dios igual nos reenvía al mundo del cual éramos parte, ya no para vivir para nosotros, pero ahora para vivir con Él y para Él. And so here we see this resending, right? God takes His followers out of the system of the world, of greed, power, all of these things. He forms them, transforms them, and then resends them into that world, not to behave like that world, but to participate with God in the reconciliation of that world. Sometimes what this is understood as, I'm not of this world, so, I'm better than, could maybe be misunderstood. I think the intention is, I'm not in this world, meaning I don't participate anymore, but I'm here to serve those that are here. Right? And so we see the theme here of God's love for the world, but how we need to live God's way in this world. So de nuevo, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. ¿Qué recuerdas del Evangelio de Juan? De lo que hace de Jesús, cómo trata a la gente, qué enseña, cómo vive, cómo describe al Padre, cómo se describe a sí mismo. Así, como el Padre envía al Hijo, así el Hijo nos da su Espíritu y nos envía. As the Father has sent me, I am sending you. God is in mission and invites us, sends us to participate in His mission. ¿Ya? Dios está en misión y nos invita a participar en su misión. Missio Dei es la misión de Dios y somos enviados a ser fieles participantes con Dios en su misión. El Evangelio de Juan. A través de este Evangelio creo que Dios nos ha dejado grandes bendiciones. Nos ha dejado imágenes muy saludables en cómo ver, reconocer a Dios, en cómo Dios tiene encuentros con nosotros y cómo ser personas hechas a la imagen de Dios, cómo es ser fiel a Dios de acuerdo a la fe que Dios desea. So, tengo estas preguntas. ¿Qué te sorprendió de nuestro estudio hoy? What surprised you from today's study? Número 2, ¿qué significado tiene la frase? No es la iglesia la que tiene una misión, pero Dios, quien está en misión, tiene una iglesia. ¿Y qué diferencia podría ser esto en tu vida, en tu fe? What significance there does the phrase, it's not the church who has a mission, rather God who is in mission has a church? What is the significance of that phrase, and what difference might this shift make in your faith? Número 3, después de un estudio profundo del Evangelio de Juan, ¿qué es lo que Dios ha afirmado? Esto está bien. ¿Qué es lo que Dios ha corregido? Esto no está muy bien. ¿Qué es lo que Dios ha inspirado en nosotros como iglesia para ser fieles participantes en Missio Dei, la misión de Dios? After a deep study in the Gospel of John, what has God affirmed? This is good. Keep this. What has God corrected? That's not what I want you to be or do. What has God inspired in us as a church to be faithful participants in Missio Dei, God's mission? Vamos a tomar unos 10 minutos, siéntense en grupos de 3 o 4 y puedan compartir esto, y después vamos a tener una reflexión breve y tomamos comunión. If you could please break into groups of 3 or 4, share your reflections,
and then we'll have a brief reflection and we will take communion. Okay, so, ¿quién quiere compartir? Pueden parar, ponerse de pie. You can just stand up and share. No, gracias Griselda por compartir algo tan personal. Así como el Padre envió al Hijo, así el Hijo te envía a ti. Gracias. ¿Alguien más? Anybody else? There's no rush here, just so you know. I know you may be like, oh, it's almost time. We're here. We're good. Sure. Excelente, muchas gracias. Y sí, creo que la postura, that might help, tener esa postura que tiene Jesús en cómo interactúa con personas, ¿no? Muy bien, gracias. ¿Alguien más? Anyone else? Amén, amén. Y me recuerda al Dios que dice, yo soy el pan, yo soy la luz, yo soy el agua. Entonces, en veces tenemos malos hábitos porque estamos sobreprotegiéndonos a nosotros mismos en vez de confiar de que Dios va a proveer, ¿no? Amén, amén. Salas, rock, paper, scissors, right now in front of everybody. See who goes first. Ready? 1, 2, 3. Wow. I have never seen a such unified, in sync couple. Gracias. Adán nos narró 2000 años del cristianismo muy perfectamente. Sí, gracias. Pero me llama la atención que el énfasis de Gaby es conexión. Y yo interpretaría lo que acabas de compartir, Adán, que tu énfasis es liberación. Y me recuerda a Juan 10, el buen pastor, que nos saca de un sistema, liberación, pero al escuchar su voz, conexión, nos lleva y es nuestra puerta y nos pone en otro lugar de comunidad, ¿no? So, amén. Bueno, gracias. Se nos acaba el tiempo. Vamos a orar, a tomar comunión, a cantar una canción más. Pero me voy a permitir darme un regalo por nuestro estudio de 2 años, robándoles 3 minutos más. Porque quiero leer el prólogo de Juan. Si recuerdan, todo lo que dice en el prólogo es desempacado. Lo escucharon por primera vez en enero del 2023 y quizás lo escuchan algo diferente hoy. I'm going to read the prologue. I'm only going to read it in Spanish for the sake of time, and then we'll pray, take communion, and we'll sing one more song. But in 2023, when we started in January, we read the prologue, the first 18 verses, and we said this: everything that's in the 18 verses is unpacked and explained the rest. And so I want us to hear what we heard when we started and maybe hear it differently. Vamos a leerlo. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Vino un hombre llamado Juan. Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. El que era la luz ya estaba en el mundo,
y el mundo fue creado por medio de él. Pero el mundo no lo reconoció. Vino a los que eran suyos, pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuantos los recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Juan dio testimonio de él, y a voz en cuello proclamó: este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí, porque existía antes que yo. De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos ha llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Gracias por su participación en este estudio. Vamos a orar y tomamos comunión. Dios, te damos gracias por tu fidelidad, por tu gracia, por tu misericordia. Gracias por permitirnos estudiar este evangelio. Te doy gracias por esta comunidad que está dispuesta a aprender más y más de ti, sin miedo, pero con curiosidad. Deseamos profundamente amarte. Deseamos profundamente aceptar que nos amas. Deseamos profundamente vivir una vida en abundancia, en relación íntima contigo, en relación saludable unos con los otros. Queremos participar fielmente en tu misión con tu mandamiento de amarte a ti y amar a otros, así como tú nos has amado. Dios, tú eres amor. Ayúdanos a ser fieles participantes en tu misión. Te pedimos todo esto en nombre de Jesús. Amén.